Sobre el tema de morfología, recuerden que se trata del estudio de cómo se forman las palabras y cómo se van inventando nuevas palabras. Vamos a recordar qué son los tipos de palabras o cuáles son los tipos de palabras que nosotros usamos en español. Los vamos a dividir en palabras primitivas como hoja y lata, palabras derivadas como hojas, latas, palabras compuestas como hojalata y palabras parasintéticas como hojalatera. Recordemos que hay un elemento principal dentro de la palabra, se conoce con el nombre del lexema. El lexema es aquel elemento que no varía dentro de la palabra y es el portador del mayor significado que tiene la palabra. Veamos la palabra original, amigo. Si en lugar de la O colocamos una A o colocamos una OS o amiguitos, o decimos amiguitos, las cuatro palabras tienen una coincidencia exacta que es hasta la letra G. A eso se le conoce con el nombre de lexema y viene siendo la raíz de la palabra. El gramema es el elemento que sí varía. No tiene significado por sí mismo y no le aporta significado a la palabra, más bien es un indicador en los sustantivos y en los adjetivos de tiempo, perdón, de género y de número. En los verbos nos indica tiempo y además persona, número y modo. Veamos a continuación. La palabra león es la palabra original. Si agrego una A, estoy agregando un gramema de género femenino y número singular. Si pongo leones, viene siendo el gramema de número plural. Leonas tiene un gramema femenino y plural. Entre los gramemas, además, recordemos que tiene que haber concordancia. Si estoy hablando de perritos, no puedo decir la perritos, blanca, porque entonces sería inconcordante. Para que haya concordancia todos tienen que ser masculino y todos tienen que ser plural. ¿Qué es el derivativo? El derivativo es una pequeña partícula que se le añade a la palabra para darle un nuevo significado. El derivativo se divide en derivativo prefijo y en derivativo sufijo. Posteriormente vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Veamos los ejemplos del lado izquierdo. Hermanito. Si le tomamos una especie de radiografía a la palabra hermanito, vamos a ver que tiene un lexema que comparte con hermano, que es hermano. Después nos sobra tres letras, que es hito. Ite es un derivativo que significa pequeño y nos sobra una O que nos indica, es el gramema, que nos indica el género masculino, porque podría ser hermanita o podrían ser hermanitas, entonces sería un gramema femenino plural. Tenemos la palabra pajarera. De nuevo, analizamos la palabra y vemos que con pájaro tiene coincidencia hasta la R. Y lo que sobra era, me dice que aquí hay un derivativo era, en donde ERA significa que se dedica a o que hace artículos para pájaros, o que vende, o que compra, o que cría pájaros. Colocamos la A aparte porque puede ser pajarero también, o pueden ser pajareras o pajareros. Bombero pues viene de bomba y ero significa que se dedica a bombear. Perrote viene de la palabra perro, coincide con perro hasta la segunda R, y ote es un derivativo que significa aumentativo, y la E pues pertenece al género masculino y además es singular. El derivativo entonces es un indicador de si es aumentativo, diminutivo, si es despectivo, si significa oficio o si significa cualquier otro significado. El caso es que le añade una nueva significación a la palabra. Hay derivativos que no van después del lexema, sino antes, que ya se conocen con el nombre de prefijos. Observemos las palabras del lado izquierdo.
retenías. Viene del verbo tener, pero antes de tener tiene un prefijo re, que significa otra vez. Y entonces tenemos como lexema ten, tenemos como prefijo re, y tenemos el gramema ias, que corresponde al copretérito de la segunda persona del singular. Ingratas, que no son gratas. Aquí hay dos elementos. Uno que es el prefijo in, que es un derivativo, y grat, de gratitud o de grato, grat as. Ese me indica que es femenino y que además es plural. Intercambios. Juntamos la palabra intercambios y entonces tengo el inter, que es un prefijo, y cambio, que es la palabra original, y la S viene siendo el gramema que me indica el número plural. Los derivativos que van antes del lexema se pueden llamar prefijos y los que van después se llaman sufijos. Veamos esto. Los que tienen prefijo, retener, ingratas, intercambios. Los que tienen sufijo, leoncitos, pajarera, cañonazos. Están indicados con negritas los ejemplos. Por favor, obsérvenlos. El género y el número está indicado por los gramemas. Los gramemas de género acompañan a los sustantivos y a los adjetivos. Los gramemas de número, aparte de acompañar al sustantivo y al adjetivo, también lo hacen con el verbo. Vamos a ver ahora qué es una palabra derivada. Derivada, como su nombre lo dice, es una palabra que se deriva de otra. ¿Cuál es la fórmula para fabricar una palabra derivada? Bueno, pues tomamos la palabra original y le agregamos un sufijo. Hay otra fórmula, palabra original más gramema. Tengo en el ejemplo que están viendo en este momento, hay un lexema com, de comer, com, y tengo un sufijo que es estible, que quiere decir que es candidato a ser comido. Comestible es la palabra derivada. ¿De dónde deriva? De comer. En la palabra dormilón también está la idea de bueno para, pero o sea, que es bueno para dormir, pero en este caso será bueno para, será exageradamente bueno para dormir. En algunos sufijos como ite, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en hermanitos, pero en otras palabras se hace necesario usar esit, por ejemplo, piececitos, esitos. Esit significa pequeño. Quiero que observen estos ejemplos que también vimos en clase. Tengo el lexema hermano. Voy a fabricar una palabra que es hermanitos. ¿Cómo la fabrico? Busco el lexema que coincida con hermano, hermano. Luego busco el sufijo ite y tengo un morfema de gramema de género que es la O, morfema gramema de número que es la S. ¿Y qué tengo como resultado al combinar todo esto? Tengo una palabra que es derivada, hermanitos. En el caso de la palabra hermanos, aquí no tengo derivativo, nada más tengo morfema gramema género y morfema gramema número. Quiere decir entonces que tengo las dos fórmulas para fabricar una palabra derivada. Quiero que observen el ejemplo de martillazo, que es un golpe que se da a través de un utensilio llamado martillo. Lo mismo, por ejemplo, si es un cabezazo, pues es un golpe que se da con la cabeza. Está formado por un lexema martich, un sufijo az, o, y si separamos la o, pues tiene un morfema gramema de género masculino y no indica número porque es singular. La composición es un fenómeno que se da dentro de la morfología de la palabra y consiste en prefijar, yuxtaponer o utilizar un guión en medio de dos palabras. ¿Cuándo utilizamos la técnica de la prefijación? Bueno, pues cuando a una palabra, por ejemplo, teniente, le agregamos un prefijo y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos una palabra compuesta por prefijación. Ya no es sub ni es teniente, sino subteniente. Este es una palabra compuesta por prefijación.
¿De qué otra manera podemos hacer las palabras compuestas? Las palabras se pueden hacer por yuxtaposición. Yuxtaponer significa poner una cosa junto a la otra. Por ejemplo, tengo dos palabras, sur y este. Las pongo juntas y tengo una nueva palabra que es sureste. Esta es la fórmula para hacer una palabra compuesta por yuxtaposición. Existe otra forma para formar palabras compuestas, que es unir dos palabras que son de relativa extensión a través de un guión, de los guiones que son en medio, y entonces tenemos la palabra químico-farmacéutico. Son dos palabras unidas entre sí por un guión. Las palabras parasintéticas, que son las más grandes, tienen una fórmula especial. Se componen de una palabra compuesta más un sufijo, un derivativo. Veamos el ejemplo. Tengo la palabra 7, la palabra mes. Si yo junto la palabra 7 mes, tengo una palabra compuesta. Claro que no existe, ¿verdad? Pero si le agrego un sufijo ino, significa que es alguien que nació a los 7 meses. Por eso es 7, mesino. Veamos ahora este. Es una palabra compuesta, descarado. Descar vendría siendo lo compuesto. Sin cara, descar. Pero cuando agrego ado, descarado, estoy agregándole además un sufijo y un morfema gramema de género que es masculino. Ni la palabra descarar ni la palabra carado existen por sí solas, por lo tanto no se puede decir que se haya agregado un prefijo, un sufijo a una palabra que ya existía. Ambos morfemas han sido combinados al mismo tiempo con el morfema que era el de la base. Vean la palabra empanada, lo hemos visto varias veces en la clase. Empanada viene de la palabra pan, tiene un prefijo em y ada significa que se encuentra en el estado en que se encuentra. Entonces una empanada es una pieza que se encuentra dentro de un pan. ¿Tiene la condición para ser una palabra parasintética? Sí, porque esta es una palabra compuesta más un sufijo, da como resultado una palabra parasintética.